maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. Centro en Vivo, unidos en una sola señal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Jezabel Lugo Batalla, soy licenciada en Intervención Educativa y cuento con la maestría en Educación Básica, pertenezco a la sección 36 y soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional. He hecho estudios y análisis político por parte del CIDE, tengo un diplomado en Género y en Educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 152, y un diplomado en Política y Género Educativo por parte del Colegio de México. Hoy vamos a hablar acerca sobre la sororidad y el pacto político en género. Y quiero comenzar esta plática con una cita de la doctora en Antropología y feminista Marcela Lagarde, que nos dice: la alianza de las mujeres en el compromiso es tan importante como la lucha contra otros fenómenos de la opresión y por crear espacios en que las mujeres puedan desplegar una nueva posibilidad de vida. Es decir, en este sentido o bajo este contexto, es importante generar ciertos espacios de vinculación y de participación, así como una reivindicación de los derechos y el pleno disfrute de la condición humana y cívica, que hoy es un pilar fundamental en la lucha por más de 3 siglos, se ha venido dando en la construcción de una igualdad entre hombres y mujeres. Uno de los principales objetivos de esta lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es erradicar toda forma de violencia contra la mujer y las niñas, pero de alguna manera también erradicar ciertos estereotipos y prejuicios que son emanados desde una cultura patriarcal y que han incluido de alguna manera prácticas de desigualdad social. Sin embargo, dentro de estas prácticas y de estas desigualdades sociales, las mujeres hemos sido partícipes y coautoras de estas dinámicas estereotipadas y prejuiciadas en las que de alguna manera realizamos una enemistad entre las mujeres, ¿no? Ante una ideología de feminidad basada en una competencia social y transmisoras de estas enemistades históricas, a donde hemos escuchado una serie de adjetivos y de calificativos y de dichos que han sido transmitidos de generación en generación. Dichos como mujeres juntas ni difuntas, y dichos que de alguna manera transgreden a las condiciones laborales, sociales y políticas de las mujeres. Bajo este contexto y esta competitividad femenina que ha sido transmitida por la cultura patriarcal, existe una posibilidad de hacer diferencias en términos de la vida pública de las mujeres. Y surge el término que es sororidad. Si bien no es un término nuevo, sin embargo, tiene sus orígenes, mejor dicho, se están postulados en el siglo XIX y con el tiempo de alguna manera vinieron a perder fuerza. Hoy, ante una necesidad coyuntural política diferente y ante un momento sociopolítico, surge la necesidad de generar y de darle mayor auge a lo que se llamamos solidaridad femenina. Y en este sentido, sororidad, de tal manera, debemos de entenderlo desde la raíz etimológica, ¿no? Y desde su concepción etimológica, a lo cual sororidad de latín es soror o sororis, que nos da como significado hermandad o hermana, ¿no? En francés, sororité, y de alguna manera en italiano también sororita, ¿no? En español se traduce como sororidad o soridad, y en inglés se traduce como sisterhood, ¿no?
De tal manera, en esta concepción, por ejemplo, una de las precursoras en términos de sororidad y empoderamiento de la mujer, ella nos dice que este concepto nos ayuda a tener o nos enuncia ciertos principios éticos y políticos de equivalencia y de relación partidaria entre las mujeres, ¿no? Otros de los términos relativos a sororidad lo encontramos en el libro El colectivo de la librería de mujeres en Milán, ¿no? Y ellos nos hablan que la sororidad es propiciar la confianza y el reconocimiento recíproco tanto de las mujeres y de las autoridades hacia las propias mujeres. En este sentido, bueno, tenemos que recapitular, de acuerdo a su raíz etimológica, qué es sororidad, ¿no? Aunque la acepción de estos vocablos es la misma, todos tienen un mismo significado, que es amistad entre las mujeres diferentes y pares, ¿no? En los que nos volvamos cómplices para proponer trabajar, crear y convencer, y que se encuentren reconocidas dentro del feminismo, ¿no? Pero con la intención o con el objetivo de vivir la vida con un sentido profundamente libertario. Y la sororidad en este sentido emerge como una alternativa política que de alguna manera no impide la visión propositiva del feminismo, ni de la visión propositiva del género, sino más bien tiene que ver con la condición del reconocimiento, la agregación en sintonía y la lucha por un objetivo en común. Entonces, consideramos que la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo, y se deriva precisamente de la hermandad entre las mujeres, al percibirse como entre iguales en los que se puedan aliar, compartir, pero sobre todo cambiar esta ideología de una realidad patriarcal acerca de que las mujeres no podemos generar estas sinergias, ni las labores ni los trabajos, ¿no? En algún momento cada una de las mujeres a lo largo de la historia han recibido ciertas manifestaciones de opresión. Pero estas manifestaciones de opresión han sido desde el sistema patriarcal, desde el sistema económico, desde el sistema político y desde el sistema social. Lamentablemente, una de las situaciones por las que más nos presentamos las mujeres en términos de desigualdad o de misoginia se da entre nosotras mismas. Y retomo de nuevo a la doctora Lagarde, que ella hace en su artículo de Enemistad y Sororidad, una nueva política de feminidad contemporánea. Ella afirma que la sororidad se encuentra en la posibilidad de eliminar la idea de esta enemistad histórica entre mujeres que ha sido transmitida de generación en generación, y así buscar una necesidad de construir la alianza entre mujeres, pero ahora desde una posición política de género. Yo aquí agregaría una situación importante, ¿no? Es claro que necesitamos es necesaria la necesidad imprescindible de romper con estas barreras de competencia social asignadas por esta cultura patriarcal, pero también es claro que es necesario recuperar una posición ética del feminismo. Si bien debemos de considerar que la ética pues tiene uno de los objetivos principales en decirnos cómo deberíamos de vivir, justificar cómo deberíamos de actuar y cómo debería de ser una sociedad más justa para hombres y mujeres. Entonces transitaríamos a romper esta vieja falacia o esta vieja creencia de que no existe una solidaridad femenina, sino más bien la ética junto con la sororidad viene de alguna manera a vincularse que nos llevará o que nos permitirá llevar a una realidad de ver a las mujeres un modo distinto. Hoy es necesario recuperar la ética feminista en la que permita de alguna manera regresar a la esencia del feminismo, ¿no? A la lucha verdadera por los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los seres humanos en total, ¿no? Aquí también atrevo a citar a Amelia Barcasel, que ella nos dice que es importante generar relaciones entre las mujeres, ¿no? Y estas relaciones entre mujeres efectivamente tienen un grado de complejidad y son atravesadas por una serie de dificultades derivadas de distintos poderes jerárquicos y además de supremacías. Pero aunado a esto, también existe entre estas relaciones de mujeres ciertas competencias y rivalidades que de alguna manera no nos han dejado transitar a espacios políticos y espacios jerárquicos. Ella nos menciona que existen diferentes mecanismos políticos que provienen desde una excluyente fragmentación social y que nos envolvemos dentro de ese propio sistema, ¿no?
Y entonces tendremos de generar ciertas normas de género para mantener o reivindicar o dejar a un lado más bien la condición de la supremacía masculina sobre el conjunto de mujeres que de alguna manera estamos separadas o estamos distanciadas entre nosotras. Entonces, si nosotros encontramos en el término de sororidad, no solo desde la condición conceptual, sino que trascendamos a la condición de acción, nos permitirá reivindicar de alguna manera la ideología feminista que emana de una necesidad objetiva de construir ciertas alianzas. Pero sobre todo tenemos que rescatar el objetivo común, que es la participación de cada una de nosotras y de alguna manera ir minimizando esas diferencias que se presentan. Si nosotros retomamos este espacio como una especie de tratamientos ideológicos, es decir, tenemos que identificar cuál es lo común, pero también identificar cuáles son cada una de las diferencias que existen entre nosotras, pero estas diferencias no pueden ser la barrera o el impedimento para poder nosotros pactar y generar las alianzas y encontremos un encuentro entre mujeres, ¿no? Dejando a un lado obviamente ciertos prejuicios y ciertos estereotipos que de alguna manera han sido parte de la situación o de la construcción del ser mujer, ¿no? Hoy el feminismo encuentra un problema, o mejor dicho, el problema político para el feminismo es que las mismas feministas hemos sido reproductoras de la rivalidad entre las mujeres. Y esto lo hacemos o lo pretendemos hacer oscureciendo el hecho o plasmado desde una ideología, de alguna manera con una afinidad política y democrática que nos va a conducir a una condición igualitaria y a la eliminación automática de todas las formas del poder tradicional. Sin embargo, este tipo de situaciones o este tipo de discursos en términos de igualdad y de democracia en los que queremos las mujeres participar, lo tenemos que erradicar o tenemos que llevar acciones que erradiquen este problema. Pero acciones que radiquen problema de raíz, es decir, no podemos exigirle a una sociedad moderna acciones conducidas a principios de igualdad, de libertad, de fraternidad transformadora, de principio de justicia social, si en este caso, entre el conjunto de mujeres, no hemos podido transitar en esa propia condición, ¿no? Hoy necesitamos regresar a la condición epistemológica de la política feminista, en el que debemos de respetar la igualdad, de diferencia, la igualdad, la diferencia, la libertad de pensamiento, la libertad de situación, la libertad de condición física, emocional, de raza, de etnia, pero también debemos de tener un solo objetivo que tiene que ver con la condición de la solidaridad femenina. Por lo tanto, hoy nos preguntamos o nos hacemos esta pregunta: ¿cómo convocar a la solidaridad con nuestro género si nosotras mismas no somos solidarias, ¿no? Y entonces me permito de nuevo citar a la doctora Lagarde, en donde en el mismo documento, Enemistad y Solidaridad hacia una nueva cultura de la feminidad, ella nos plantea algunas de las condiciones o de las causas ideológicas, el por qué esa condición de transitar espacios públicos han sido una situación o ha sido pasos muy lentos en la condición de las mujeres, ¿no? Es decir, nosotras mismas hemos tratado o hemos obstaculizado la verdadera intención de lo que se llama en inglés sisterhood, ¿no? Que es entre las mujeres, lo llamamos en términos latinos la sororidad entre las mujeres, ¿no? Que aún siendo feministas, seguimos de alguna manera llevando a cabo estas rivalidades en lugar de construir naturalmente pues una alianza, ¿no? Y en este documento la doctora Lagarde incorpora pues ciertos puntos de vista desde un enfoque psicoanalítico, pero con una crítica hacia las construcciones culturales de una sociedad, ¿no? Si bien hace ciertas referencias históricas y momentos históricos en la transición de la lucha por los movimientos, la lucha por los derechos de las mujeres y los movimientos feministas, es importante retomar aspectos a donde ella cita ciertas experiencias que se dan en conjunto entre mujeres, ¿no? Y que se dan de alguna manera inconsciente, preconsciente o consciente, y que dejan a un lado más bien a un lado situaciones psíquicas entre lo real y lo imaginario y lo que es simbólico, ¿no? Y son concepciones de una realidad que transita en formas de comportamiento y acciones estereotipadas.
Y entonces nos podemos dar cuenta que dentro de estas acciones estereotipadas, la violencia o en contra de la violencia que nosotros luchamos de los hombres hacia las mujeres o del sistema hacia las mujeres, la violencia se viene a exacerbar dentro de las propias mujeres, ¿no? Y entonces existen ciertas manifestaciones que me permito reflexionar, pero de alguna manera basando mis sustentos desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Y es aquí donde retomo a la doctora en psicoanálisis Anabel Pagaza Arroyo, que es miembro del Consejo Mexicano de Psicoanálisis, y ella nos menciona y nos dice que hemos llegado a un punto de tal manera que las mujeres tenemos la necesidad de reencontrarnos en primera desde el origen emocional de nuestros vínculos con otras mujeres. Es necesario la reparación de heridas emocionales que no hemos dejado a un lado o que no hemos transitado o ponerlas en un plano diferente a la condición por la que estamos luchando, ¿no? Pensar en política simplemente es agudizar o pensar simplemente que necesitamos una política del feminismo, una política de género, una condición de política meramente democrática, pero no transitar a esta condición de verdaderamente generar las sinergias dentro de las propias mujeres, solamente nos va a traer como consecuencia exacerbar la repulsión de diferentes actores y diferentes círculos sociales acerca del feminismo, ¿no? Y la desvalorización de este movimiento feminista, que no es otra cosa y no es una condición que solamente atañe a las mujeres, es una condición que atañe a hombres, es una condición que atañe a sistemas políticos, es una condición que atañe a organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, hoy es necesario transitar una política de género a una verdadera política de Estado, pero para esto es necesario recabar con toda la misoginia interiorizada que estamos nosotros reproduciendo al paso de generaciones y en generaciones con nosotras mismas. Es necesario recobrar la generosidad entre nosotros y recobrar estas condiciones empáticas de ponernos en el lugar de otras mujeres, ¿no? De entender cómo son las condiciones sociales, demográficas, económicas, políticas y educacionales de cada una de ellas para poder entonces sí transitar verdaderamente a una política de Estado. Hoy, si la sororidad está contaminada por la envidia, la rivalidad y demás sentimientos que no son de alguna manera elaborados, sino que son prejuicios desde una condición individualista propia de las mujeres, de alguna manera será una barrera constante y será improbable que dicha política de género logre un verdadero cambio hacia el exterior. Si nosotras mismas no hemos podido llegar a llegar a puntos de acuerdo, difícilmente podemos percibir esos puntos de acuerdo hacia la sociedad, ¿no? Y la misma Lagarde propone que una de las batallas más importantes deberá de darse en la psicología misma de las mujeres. Por lo tanto, retomo otra pregunta que sería importante que nosotros la analizáramos, es pues de qué nos serviría una sororidad que solo actúa hacia afuera y que de alguna manera no obvia o de alguna manera pone una barrera o limita o obscurece la condición o invisibiliza el odio en contra de las propias mujeres, ¿no? Hoy es necesario rescatar esa condición de las mujeres, el poder establecernos en círculos de comunicación efectiva entre nosotras mismas para que nuestra verdadera política, el sentido o la ideología y la esencia del feminismo pueda trascender de alguna manera a otros planos, ¿no? Y si las mujeres nos armáramos de estos recursos emocionales para verdaderamente generar la sinergia entre nosotras, entonces será posible vernos como hermanas, lo que pretende la raíz etimológica de sororidad, ¿no? No se trata de generar grandes amistades dentro de nosotros, ¿no? O grandes vínculos afectivos, pero sí se trata de llevarnos dentro de un marco de respeto y en un marco normativo en el que no perdamos el fin común, ¿no? Que es la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, hoy, ante esta situación, deberíamos de transitar a la idea genérica de ver la sororidad como una política de sororidad y no como un mero llamado a una condición emocional de las mujeres, ¿no? Se trata efectivamente de eliminar la misoginia en todo lugar en donde se halle, como puede ser de alguna manera también en el inconsciente propio de las mujeres.
no podemos llamar a eliminar las formas de la violencia contra la mujer si no hemos determinado o no hemos eliminado la violencia que se da entre nosotras mismas, ¿no? Es importante de alguna manera pensar en cómo las mujeres debemos de vincular alianzas y generar una percepción diferente de un conjunto con nosotras y eliminar totalmente la idea, como en un inicio les decía, de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y de alguna manera estas condiciones pues, nos ayudará a transitar a un espacio de toma de decisiones, a un espacio de cargos políticos, de participación activa de las mujeres en espacios públicos, en la presencia de puestos jerárquicos que permita vislumbrar las necesidades sociales y trabajar en ellas, pero no solamente desde aspectos reglamentarios o normativos y jurídicos, sino es necesario no solo cubrir las cuotas de género o la condición de la paridad de género, ¿no? Sino debemos de transitar a un plano de legitimizar el por qué estamos ocupando esos puestos políticos, ¿no? En el crear estos espacios a donde no solamente una mujer llegue, sino los espacios en donde podamos generar más espacios a donde la participación de otras mujeres tengan un enfoque diferente acerca del objetivo común, ¿no? Llamemos en organizaciones, llamémonos en escuelas, en empresas, en organizaciones no gubernamentales. Hoy es necesario hacer más transparentes los procesos de la eliminación de la violencia. En México debemos de dejar que la perspectiva de género solamente sea una perspectiva de manera constitucional o reglamentaria, sino debemos de transitar a que la perspectiva de género sea verdaderamente en los espacios públicos y en los espacios sociales en los que cada uno de nosotros podamos estar y podemos estar vinculados para mejorar las condiciones, no solo en materia de educación, sino de ciudadanía, en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente, en materia de economía, de pobreza, de desigualdad, de marginación y de empleo y de salud. Hoy es verdaderamente la exigencia social en la que nos estamos enfrentando es de generar verdaderos espacios en la participación de las mujeres y así ayudaremos de alguna manera a generar una verdadera democracia y no solamente una democracia constitucional, ¿no? Aunque más del 60% de las mujeres que están en México, según los datos de la INEGI, están viviendo en condiciones de pobreza y cada día somos víctimas de la violencia y de condiciones de feminicidio. Hoy el Estado de México es uno de los estados con mayores feminicidios. En el 2004 fueron asesinadas alrededor de 1,200 niñas y mujeres, 4 cada día y en cada 6 horas, ¿no? En estos espacios hay verdaderamente necesidades en las que las mujeres debemos de prestar atención, dejando a un lado estas necesidades emocionales y de realidades para verdaderamente enfocarnos a ciertas acciones y a ciertos programas y políticas públicas que nos ayuden a erradicar todas estas situaciones sociales en las que nos estamos enfrentando, ¿no? Hoy se ve la necesidad de generar una igualdad, más que un principio filosófico y jurídico, debe de convertirse en una forma de relación entre las personas, entre los pueblos y entre las regiones, ¿no? La democracia junto con la perspectiva de género no es un concepto de papel, no es solamente una conceptualización, sino se debe de convertir en una forma de vida y de convivencia social, ¿no? Y la alternativa de construcción por diferentes actores, diferentes actores tanto políticos y sociales y educativos, en los que de alguna manera se deben de erradicar todas formas de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, pero también hacia los niños, ¿no? Hoy estamos ante una sociedad deshumanizadora, en donde si las mujeres seguimos potenciando la deshumanización entre nosotras mismas, seguimos ponderando las condiciones de violencia entre nosotras mismas, no podremos exigir a otros entornos públicos la introducción y la inclusión en espacios públicos, ¿no? Hoy es importante, o la necesidad es importante de transitar a un paradigma en términos de un desarrollo sustentable y en una democracia plena. Dicho paradigma, de alguna manera, pues contiene una filosofía o una política de tercer milenio, ¿no?
cuya meta es cincelar la vida humana y la participación de los grupos y de las redes que tienen que estar presentes las mujeres. Es importante que las mujeres estén presentes en la política, es importante que las mujeres estén presentes en puestos jerárquicos, es importante que las mujeres tengan la participación en instituciones gremiales, en instituciones de salud, en situaciones de empleo, porque nosotras reconocemos las necesidades de nosotras mismas, pero además también reconocemos las necesidades sociales que se encuentran afuera, y es necesario dejar a un lado y romper con el estigma de la cultura patriarcal para convertirla en una cultura liberaria y en una cultura que permita la participación de todas y de todos. La sororidad efectivamente es un pacto político de género y es un término que hoy es necesario para que todas estemos o que todas formemos una participación proactiva. Esto no va a suceder si no eliminamos todas las formas de violencias entre nosotras mismas. Muchísimas gracias. Top 5. Los desiertos más grandes del mundo. Áridos, calurosos e inhóspitos. Todos sabemos cómo son los desiertos, pero ¿cuáles son los más grandes del planeta Tierra? En esta emisión del Top 5, descubriremos los desiertos de mayor extensión en el mundo. Número 5. Ocupan el 18% del continente australiano. Así es, con 1.371.000 kilómetros cuadrados, los desiertos australianos ocupan el lugar número 5 de nuestro conteo. Número 4. Petróleo, gas, fosfatos y sulfuro abundan en este gran desierto. En la cuarta posición se encuentra el desierto de Arabia, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Jordania, Irak y Arabia Saudita son los países que ocupan este desierto de 2.300.000 kilómetros cuadrados de superficie. Número 3. Con una temperatura máxima registrada de 59 grados Celsius y una extensión de 9.065.253 kilómetros cuadrados. La tercera posición es para el famoso desierto del Sahara. Este desierto ocupa la franja norte del continente africano, incluyendo Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Mali, Níger, Libia, Chad y Egipto. Número 2. Con una superficie de 13.726.937 kilómetros cuadrados, los desiertos polares del Ártico, que se extienden por Alaska, Groenlandia, Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, ocupan la medalla de plata en nuestro conteo. Número 1. Sí, todos pensamos que los desiertos carecen de agua, pero este es el desierto más grande del mundo. Está completamente formado por agua congelada. El primer lugar de nuestro conteo se lo lleva el desierto antártico, gracias a sus 13.829.430 kilómetros cuadrados de extensión. Este continente helado es el territorio más frío, seco y ventoso de la Tierra. Fascinante, ¿no? Más sobre los más extensos, rápidos y altos del planeta en el próximo Top 5. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Emanuel Cruz Ruiz, soy supervisor de la zona escolar 23 de secundarias técnicas en el Valle de México. Pertenezco a la sección 36 del Valle de México del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tengo la maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 de Atizapán. He trabajado en muchos aspectos en lo sindical y en lo político. El tema que vamos a tratar el día de hoy es género y bioética hacia una nueva perspectiva. La idea central del tema es empezar a relacionar la condición que tiene que ver con el asunto de género y esta nueva disciplina, bueno, no tan nueva, pero que es la bioética. Si bien es cierto que la bioética tiene un enfoque un poco más médico, pero tiene postulados que se asemejan muchísimo a los del género, en términos de igualdad, dignidad,
equidad y justicia, y que precisamente son estos términos los que a lo largo de la historia de la lucha de género son los que se han ido poco a poco descubriendo y basando en diferentes rubros importantes, como lo son los aspectos teológicos, filosóficos, humanísticos, éticos y legislativos. Entonces, a través de todos estos términos, el género ha ido construyendo una condición específica para la defensa de los derechos de los humanos, sobre todo el de las mujeres. La bioética también tiene tintes teológicos, humanísticos, filosóficos, éticos y morales, pero la bioética lo está enfocando hacia un punto de vista más del ser vivo, del ser animado. En ese sentido, los grandes avances de la medicina han permitido que la bioética vaya transformándose de una condición meramente de investigación científica hacia una condición filosófica y moral. En ese sentido, tenemos que entender que el ser humano es un ser vivo por naturaleza. Su propio origen evolutivo le permite tener un espacio dentro de la naturaleza, y es algo que nosotros hemos ido dejando de lado. La naturaleza biológica del ser vivo creo que es algo que se debe de retomar, y la bioética lo retoma de una manera muy interesante. Si bien es cierto que el género, a través de su lucha, ha traído corrientes feministas que van en contra de condiciones de menospreciar la actividad de la mujer por el simple hecho de serlo, creo que es importante también retomar la contraparte masculina. La contraparte masculina desde el punto de vista del género, en lo personal, creo que se ha ido quedando de lado. Pues a partir de que la lucha feminista empieza a generar sus propias condiciones, sus propios espacios a través de las situaciones legislativas, en este caso, que hoy norman muchas de las posiciones donde las mujeres se encuentran, ha ido dejando de lado la condición también del hombre, porque el hombre también necesita una condición importante dentro del espacio social en el que nos desarrollamos. Entonces, el ser humano como un ser biológico también es un ser social. El ser humano no se concibe como una condición única o como una condición ermitaña. No podemos entender la vida en sociedad del ser humano si no entendemos el punto de vista biológico, y que simple y sencillamente es el fin del ser humano como sí es obtener la supervivencia dentro de nuestra sociedad. No solamente una supervivencia radical, sino una supervivencia que tiene que ver con aspectos de dignidad, autonomía, de respeto y de tolerancia en la convivencia entre las dos partes sexuales. En ese sentido, la bioética tiene dos exponentes principales, que son prácticamente los padres de ella. Es Fritz Jarr, que en 1927 establece que cada ser vivo es un fin en sí mismo. Él considera que los seres vivos, a partir del uso de ellos dentro de la investigación científica, tienen un objetivo como tal. Y ese objetivo como tal es poder llevar a cabo el desarrollo social, económico, productivo de la humanidad, pero que debe de existir un aspecto ético, moral y filosófico para poder llevar a cabo todos esos procedimientos. Más adelante viene Van Rensselaer Potter, que en 1971 establece que la bioética es el camino hacia el futuro de la humanidad. Lo establece como un puente entre la sociedad y los valores humanos. Es decir, él empieza a relacionar todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico en la ecología, en la biología, en la medicina, y lo asocia con los valores humanos. Esto es porque él considera que a partir de la Segunda Guerra Mundial se dieron muchísimas condiciones experimentales dentro de los propios seres humanos, y entonces debería de darse un valor más ético a la medicina, al aspecto biológico. Entonces, en sus postulados, él empieza a hablar también de la dignidad y de la tolerancia y del respeto hacia los seres vivos. Estos dos grandes científicos de su época, y además pensantes o filósofos bioéticos, emigran sus pensamientos hacia Europa.
En Europa, Europa siempre se ha caracterizado por tener unos avances filosóficos y humanísticos mucho más avanzados que América, y en ese sentido la visión europea desarrolla en la ciencia, se desarrolla en términos de vulnerabilidad, dignidad, integridad y autonomía. Es decir, la bioética pasa de ser principios meramente teológicos, filosóficos, éticos y morales, sino a condiciones ya más propias que a la persona le permita desarrollarse y de vivir en paz y de vivir de manera justa. Empezamos a encontrar que la bioética encuentra posibles escenas vulnerables dentro del descubrimiento de la medicina, y hace que la ciencia empiece a tener un pensamiento un poco más allá de lo científico, más humano. Es en Europa donde los nuevos postulados se integran a los postulados anteriores, y entonces nos permite ir avanzando más en términos humanísticos. La bioética también tiene alcances en México. En México existe una comisión que es la Comisión Nacional de Bioética, y esta establece que la ética debe de ser una práctica reflexiva, donde podemos deliberar el planteamiento normativo y legislativo en ámbitos de la política pública, con el único objetivo de poder resolver problemas sociales que permitan al ser humano establecer una ruta hacia un futuro donde podamos obtener una calidad de vida todavía mucho mejor. Dentro de esta situación existe una visión latinoamericana, y la condición de Latinoamérica con respecto a la bioética va más allá todavía de los postulados que estamos presentados de dignidad, humanismo, dignidad, integridad y autonomía. Va hacia una condición donde habla ya de la no discriminación, de la solidaridad, de la autonomía y de la inclusión. En ese sentido, en Latinoamérica se da un avance más preciso hacia la condición de una bioética más responsable humanamente. ¿Cómo empezamos a generar la condición de la bioética junto con el género? Creo que aquí hay una parte importante. Tendríamos que remontarnos a la parte de cómo fue que llegamos al género no sexista, sino al género humano, a la parte humana de lo que hoy atañe al ser humano. Tendríamos que entender el concepto homo. Es cierto que Carlos Linneo en el siglo XVIII catalogó al ser humano como Homo sapiens, y a partir de ahí el género Homo sapiens se le dio, o a la especie de Homo sapiens se le dio el término genérico precisamente de hombre que piensa. Pero la palabra homo tiene que ver con dos aspectos fundamentales derivados de su origen. El primero es el origen de la palabra griega homo, que significa igual, y el segundo término es la palabra homo por su origen latín, que significa ser animado, racional, que puede ser varón o puede ser mujer, y que hace referencia a un grupo determinado del género humano. El género humano está compuesto no solamente por el Homo sapiens, sabemos perfectamente que existen muchísimo más allá especies de Homo que existieron antes del Homo sapiens. Incluso se sabe que hubo especies de homínidos que coexistieron al mismo tiempo que el Homo sapiens. Incluso hoy hay estudios antropológicos que manifiestan que el Homo sapiens tuvo mezclas consanguíneas con el Homo neandertal. Entonces, el ser humano por naturaleza ha buscado su supervivencia desde aquellas épocas. Si nosotros vinculamos los dos términos del griego y del latín, homo, que significa igual en el término griego, y la parte latina, que tiene una profundidad más allá y que se basa en un ser animado o racional, entonces podemos ir empatando esta condición de que el concepto homo tiene que ser una condición de un ser humano que es igual en cualquiera de sus circunstancias, y que además esa capacidad evolutiva que tuvimos del raciocinio nos permita llegar a concebirnos como seres completamente idénticos, y que no solamente tenemos un dimorfismo sexual por ser hombre o por ser mujer, por ser varón o por ser mujer. Simple y sencillamente el dimorfismo sexual es una condición evolutiva que nos permite avanzar hacia la supervivencia humana, y eso no hace diferente a un hombre de a una mujer. Simple y sencillamente son parte de nuestra biología,
son parte de una condición que la naturaleza nos dio y que no tiene nada que ver el hecho de tener una condición femenina y una condición masculina. Al contrario, creo que la evolución nos permitió a los dos seres diferenciados sexualmente, nos permitió evolucionar de la misma manera. Si el proceso evolutivo no lo hubiera necesitado, quizás hubiera sido una condición de puras mujeres o una condición de puros hombres. En el proceso evolutivo creo que esta parte es la que quedó marcada. Podemos ver cómo antropológicamente el ser humano en sus dos géneros, tanto masculino como femenino, siempre combatieron a la par, lucharon a la par para poder sostener la supervivencia del ser humano y poder combatir las inclemencias de los climas que en ese entonces surgían, ¿no? No existía el calzado, no existía el vestido como hoy lo conocemos, pero sí existía una solidaridad entre ambos géneros. No había una condición de que por ser hombre o por ser mujer uno tenía que cuidar a los hijos como hoy luego quieren, ¿no? Una paridad de 50 y 50. Creo que cada uno entendía su posición en el reino animal y sabían que tenían que luchar juntos por la permanencia de la especie dentro del propio planeta, ¿no? Esa condición creo que nos ayudó a crecer juntos. En lo personal creo que el hecho de haber evolucionado de esta manera, en comunión, en armonía, en solidaridad, hizo que el desarrollo del ser humano en términos culturales, políticos, sociales, avanzaran demasiado rápido. Y hoy nos encontramos en una sociedad que se está olvidando de esa parte. No venimos de la casualidad, no de la noche a la mañana el hombre se empoderó o de la noche a la mañana la mujer empezó a luchar por sus derechos fundamentales, ¿no? Simple y sencillamente en algún momento, en algún punto de la historia evolutiva del ser humano en términos sociales, algo se rompió, algo se fragmentó y entonces empezamos a ver los hombres de una manera diferente a las mujeres. Afortunadamente, nuestras compañeras mujeres han logrado salir adelante con esta lucha del género y han podido ir solventando esta condición poco a poco. A veces en términos como de guerra, a veces en términos como de comprensión propia del entorno que se está suscitando en las mujeres, pero creo que sí es importante que se haya dado ese parteaguas y yo aplaudo mucho que esa situación se dé, porque hoy la lucha de género en términos reales creo que debe ser a la par. Y en lo personal me gusta la idea de entender que la bioética nos puede dar una posible solución a esos planteamientos radicales que hoy se están dando de hombres contra mujeres, en la lucha ambos de tener la supremacía de uno sobre otro. Creo que el fin término del género y de la bioética deben de ser juntos, deben de ir mancomunados. Sus postulados creo que mantienen ese vínculo muy cercano a lo que la condición de género está buscando. Hay que entender que la ética como tal ha estado introduciéndose en el género. Es precisamente la ética feminista la que empezó a ver de otra manera el aspecto o la lucha de género. Creo que se fue alejando un poco más del aspecto normativo y legislativo que tenía que ver con una condición de pues hay que acatar una orden porque ahora las mujeres tienen que ser el 50% en tal lugar o tienen que ocupar una cuota de género en específico y se lo exigen a las instituciones, se lo exigen a las organizaciones, se lo exigen a los propios aspectos políticos de este país, pero lo están haciendo de una manera normativa y legislativa que pareciera que es sancionatorio, que tiene que ver una condición de sanciones de no acatarle esa condición. Y eso nos ha llevado a una condición de la lucha de género en el ámbito de la cuota de género, a poner por poner también personas, ¿no? Nos pasó también a los hombres, ¿no? En la condición de preservar la presidencia de alguna condición en específico, pues pugnamos por poner al hombre y aun cuando fuera a lo mejor el perfil no idóneo, ponemos al hombre porque tiene que ser hombre, porque tenemos que defender la posición del hombre. Creo que ahora nos está pasando un poco ahí. Y precisamente creo que hay algo que a mí me gusta, que he leído recientemente sobre Alison M. Jaggar, que es una filósofa feminista, y ella empieza a introducir esta condición de la ética. Porque no es lo mismo tener una cuota de género donde tengamos que señalar por azares del destino a quienes van a cubrir esos espacios, tanto hombres como mujeres, a diseñar un perfil que se requiere para defender esa posición del género, tanto de hombres como de mujeres.
No podemos ir por la vida estableciendo una condición de la cuota de género, metiendo perfiles que a lo mejor no van a hacer nada para luchar precisamente por su género, ya sea hombre o ya sea mujer, si no hay una ética responsable de lo que se está haciendo. Y en ese sentido, Alison M. Jaggar dice que la ética no debe conceptualizar, la ética de género no debe de conceptualizar al ser humano en una sola entidad, es decir, ella considera que sí debe de existir la condición diferenciada, pero por el simple hecho de ser hombre y de ser mujer nada más, como seres evolutivos, como seres biológicos que buscan preservar la especie. Pero eso no nos hace ni más ni no nos hace menos. Ella manifiesta que la ética debe de construir un aparato más robusto, un aparato donde tenga que ver precisamente las aptitudes, que tenga que ver las características personales de cada ente, las que lo lleven a ocupar esas posiciones. Si bien es cierto existe una cuota de género, también es cierto que debemos de revisar ese perfil. Lo mismo en la condición del hombre, no solamente me refiero a un término meramente de mujer. ¿Por qué es importante entonces ahora empezar a hablar de la bioética de género? Porque la bioética de género tiene principios y tiene postulados que hablan más allá de preservar la especie humana en términos de tener hijos, procrear y hacer familia. Habla de preservarnos como especie social. Preservarnos como especie social nos va a ayudar a comprender y a poder ser el camino hacia el futuro, como decía Jar y Iván Resansler. ¿Por qué? Porque hoy estamos preservando la especie en sentidos de la supremacía humana. La supremacía humana está yendo más allá de lo que podemos consumir de la naturaleza y de nosotros mismos dentro de la sociedad. Creo que esta parte de la preservación de la especie social, como lo que somos ahora, nos ayudaría demasiado a componer el tejido social que hoy se está viendo cada vez más degradado. En ese sentido, los postulados también nos hablan sobre un orden armónico y humanista en el que los hombres y las mujeres debemos de empezar a transitar, empezar a comprender que mi posición en el aspecto social no obedece a una posición meramente casual o una posición por el simple hecho de que soy hombre y soy más fuerte, tengo que estar ahí, o soy mujer y estoy mejor preparada y tengo que estar ahí. Creo que tiene que ser un asunto mancomunado y compartido, ¿no? De ver qué es lo que estamos requiriendo en la sociedad para poder entender cómo solventar esos problemas sociales que hoy nos están llevando a una condición de crisis social. Entonces, la bioética y el género creo que abren una gran gama de posibilidades que pueden ayudarnos a enfrentar los retos que vienen, ¿no? Estos retos que tienen que ver como una condición de respeto entre las especies, entre los dos géneros, entre el sexo masculino y el sexo femenino. Creo que hay una condición específica aquí. Los postulados de la bioética nos permiten conducirnos de manera respetuosa, de manera tolerante, de manera digna, pero sobre todo de manera solidaria. En ese sentido, creo que lo que nos va a poder ayudar dentro de la posibilidad de construir una perspectiva de género bioética es esta situación de la propia práctica. Hablamos mucho de la teoría de género y podemos profundizar en diversas corrientes, en diversos conceptos o en diversas formas de verlo, pero creo que lo más viable es que empecemos a tener una práctica en la vida cotidiana de la bioética, vislumbrando hacia una construcción de género más justa. ¿Qué avances hemos tenido? Bueno, en lo personal creo que esto apenas está empezando a trabajar. Creo que la condición de género es importante que empiece a cambiar su visión. Y creo que se han ido dando pasos importantes. En términos bioéticos creo que hay cosas que son fundamentalmente claves para poder entender este proceso. Como seres biológicos hay enfermedades que son exclusivas de las mujeres. Y en el mismo sentido hay enfermedades que son exclusivas de los hombres. Por ejemplo, hoy existen una lista interminable de asociaciones que combaten enfermedades propias de la mujer, como cáncer ovárico, cáncer uterino, cáncer mamario,
etcétera, 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 etcétera. Y hay un sinfín de organizaciones que respaldan esa condición. Hasta el momento, cuando estuve leyendo toda esta información para poder presentárselas, no encontré una asociación que hablara, por ejemplo, del cáncer de testículo, o que hablara del cáncer de próstata, o que hablara de la ginecomastia, que es una condición que también se da en los hombres y que también avergüenza, ¿no? Que es el crecimiento del pecho. Tenemos que ir entonces haciendo la diferenciación especializada de cada uno de los sexos y también brindarnos esa oportunidad los hombres de poder empezar a hablar en términos reales de que existen enfermedades que también atacan al ser humano en el aspecto del sexo masculino y que las hemos dejado de lado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente seguimos construyendo una condición de género donde el hombre tiene que ser fuerte, donde el hombre tiene que conservar su postura como ser humano dominante, y la mujer, que sí ha hecho un trabajo de lucha, un trabajo de búsqueda de la igualdad, de la paridad, de la justicia, no solamente en términos políticos, sino en términos de salud. Creo que es importante que hagamos caso de ese llamado que ellas hacen por su propio bienestar. También hagámoslo nosotros. Creo que los hombres también tenemos derecho a eso por el simple y sencillo hecho de haber nacido humanos, ¿no? Como seres humanos creo que tenemos la posibilidad de darnos más allá de la condición genérica nada más. Creo que el aspecto bioético debe de ir a resolver estas condiciones. Creo que debemos de volver a vernos otra vez como un ser biológico y entender que nosotros también necesitamos ayuda. Creo que los hombres también necesitamos empezar a luchar por esa condición de igualdad en los términos no solo de salud, sino también políticos, pero tiene que ser una lucha no en términos de guerra, sino una lucha en términos de armonía y de solidaridad, ¿no? De sumarnos al esfuerzo que están haciendo nuestras compañeras mujeres dentro del ámbito del género. Y creo que hay algo importante que sí se ha ido generando. Orgullosamente pertenezco al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, orgullosamente provengo de la sección 36 del Valle de México, y creo que el programa de Construyendo Igualdad está enfocando sus esfuerzos precisamente a esta parte, ¿no? Venimos de febrero, mes del hombre, por así decirlo, se lanzó el programa de Soy Hombre y Me Cuido, y creo que es una parte importante que los maestros mexicanos, estemos empezando a vislumbrar esta condición. Yo creo que no se había dado una situación así en algún espacio político, en algún espacio público, organizacional o gremial, y creo que el proyecto que el maestro Juan Díaz de la Torre encabeza en términos de la salud del hombre, creo que nos debe de llenar de orgullo, de que tenemos una construcción de igualdad de género que es realmente igualitaria, ¿no? Hay una condición de defender el derecho de las mujeres a la salud, a la vida digna, pero también creo que hoy se da un parteaguas de parte de nuestro sindicato, a través de la dirigencia del maestro Juan Díaz, de esta condición de empezar a vigilar la situación de la salud del ser humano como hombre, como género masculino. Entonces yo creo que si empezamos a transitar por esta línea, estaremos estableciendo esos postulados que la bioética determina: la dignidad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, pero sobre todo sí vamos a entender que el ser humano en sí mismo es un fin, y ese fin yo creo que debe de ser la búsqueda de la igualdad y la justicia, no a ultranza, pero sí de manera solidaria y en común con nuestras compañeras mujeres. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma, de Cuernavaca en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro.
CENTE en vivo, unidos en una sola señal.